Así que vamos a comenzar con vende cuando pocos compran, ¿sí? Y esto en realidad comienza con una anécdota personal, ¿no? Que les va a ayudar a entender un poco el contexto actual y el por qué es tan importante entenderlo. ¿Para qué? Para que podamos planificar nuestras estrategias de cara al futuro, ¿no? Ya sea que vendamos productos o que vendamos servicios. Déjenme que ponga aquí mi presentación para ir guiándome de lo que les tengo que decir. Hola Eduardo. Y es que lo que ocurría es que hasta antes de la pandemia, esto es una historia personal, ¿no? Mi anécdota personal para que entiendan un poco de dónde viene esto. Hasta antes de la pandemia, mis niveles de facturación de los entrenamientos que realizo a través de WhatsApp venían muy bien, ¿sí? Son entrenamientos que realizo hace cerca de 3 años, 4 años, siempre los he realizado por WhatsApp y venían muy bien. Siempre venían estables, siempre con tendencias alcistas, pero todo esto cambió. ¿Y qué fue lo que pasó cuando comenzó la crisis del coronavirus? ¿Sí? Y es que cuando la crisis del coronavirus, hola Yami, cuando la crisis del coronavirus comenzó, mi facturación se derrumbó cual caída de las bolsas. Al igual que todas las bolsas mundiales se cayeron, mi facturación también. Y entonces fueron en picada, en caída libre. Y entonces, claro, empecé a investigar, empecé a inquietarme, ¿no? Y a preguntarme también qué era lo que estaba haciendo mal. Y en realidad yo decía, pero ¿qué es lo que estoy haciendo mal si no cambié para nada la estrategia, no cambié la fórmula, no cambié el método? Este método lo vengo utilizando desde hace años y entonces me preguntaba por qué antes me funcionaba y ahora no. Y entonces decía, ¿será mi cara? ¿Será mi voz? ¿Será mi pelo? Bueno, decía, tengo más canas que antes, eso está clarísimo. Pero bueno, me rompía la cabeza, ¿no? Pensando qué era lo que había ocurrido. Hasta que descubrí, y también investigando con mis mentores, descubrí que en realidad lo que había cambiado era el mundo, nada más y nada menos que el mundo. Por lo tanto, si el mundo había cambiado, la realidad es que yo no podía seguir con las mismas estrategias que venía implementando hasta antes de la pandemia. Simplemente ¿por qué? Porque el cliente allá afuera no es el mismo y no era el mismo hasta antes de la corona del virus, como mi hija Delfina llama al coronavirus. Y entonces me empecé a preguntar, ¿qué hacer? Bueno, lo que tenía que hacer era entender cómo este nuevo cliente COVID-19, cómo este nuevo cliente coronavirus, y en realidad, porque lo que quiero que te lleves esta noche es que estos cambios tecnológicos que todos estamos sufriendo ahora iban a suceder, pero estos cambios tecnológicos se iban a presentar dentro de 5 años, ¿sí? Pero ¿qué fue lo que sucedió? Que a raíz de la pandemia, a raíz del coronavirus, todo se precipitó y los cambios tecnológicos se sucedieron en apenas 2 meses, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que vino a mostrarnos y enseñarnos este COVID-19? Bueno, que hay que meterle pata, que hay que apurarse, ¿sí? Y todo se aceleró. Y ¿quién va a sobrevivir a estos cambios? Sobre todo los cambios tecnológicos, ¿sí? Y como decía Darwin, no van a sobrevivir la especie más inteligente, ¿sí? Sino los que mejor se adapten. ¿Se adapten a qué? A la tecnología, ¿sí? Y entonces en mi caso tuve que pivotear, tuve que dar un volantazo, ¿sí? Porque claramente si yo seguía en ese camino no iba a tener resultados, ¿sí? No podemos pretender tener diferentes resultados si seguimos haciendo las mismas cosas, es lo que decía Einstein, ¿verdad? Y entonces así fue como se me ocurrió hacer este vivo para poder ayudarlos y que entendamos juntos a este nuevo cliente COVID o coronavirus 19, ¿sí? Dicho todo esto, vamos a ponernos manos a la obra y vamos a empezar
a desentrañar, ¿sí?, este nuevo cliente. Hola, Jessy, así es, Carol, sí. Entonces, y quiero que escuches los títulos de algunos de los expositores supuestamente autoproclamados expertos en ventas. Y fíjate los títulos que hasta hace poco ellos ponían en consideración de las personas, ¿no? Y decían, técnicas de negociación agresiva, cómo manipular la mente humana usando la neurociencia. Decían, cerradores de poder y control. Hablaban de cierres agresivos, hablaban de los casos de los vendedores perros. Claro, y yo decía, pero ¿es esta la venta que debería tener lugar en el medio de una pandemia? ¿No? Y esto me preguntaba, y me hacía mucho ruido esto, ¿es esto? Esta gente, digamos, que se jacta de ser los mejores capacitadores del mundo, por lo menos en Latinoamérica, de esa forma están vendiendo hoy, ¿no? Y la realidad es que no sé si a ustedes, pero a mí nada de esto me hace sentido. Ninguna de esas fórmulas de estos expertos me hacen sentido. Porque en mi escuela de ventas no existe ni la mentira, no existe ni la manipulación, mucho menos el engaño. Y fíjate que la pausa que nos hizo tomar este virus nos enseñó y me enseñó que entramos a una era de velocidad, de valor y de tecnología, ¿sí? Esas son tres palabras claves que ahora reinan en este contexto de pandemia que muy lentamente estamos saliendo todos. Y vos fíjate que Ray Dalio dice en su libro, si no lo leíste, te aconsejo que lo leas. Exacto, lo mejor es vender desde la experiencia y desde el amor y desde, ¿sabes qué, Jessy? Desde la empatía y desde la ayuda al cliente, ¿sí? Eso es lo que, la clave de la venta hoy día. Ray Dalio dice en su libro Principios que la mayor cualidad que tiene un emprendedor en realidad no es lo que sabe, sino cómo responde a lo que no sabe, es decir, cómo uno ataca ese desconocimiento, ¿sí? Y vamos a empezar entonces a desentrañar cuáles son las características de este cliente coronavirus. En primer lugar, este cliente coronavirus está y vive en un mundo 24/7 conectado, ¿sí? Invariablemente este cliente nuevo está 24/7 conectado. Y entonces acá, fíjense si a ustedes les hace sentido algo de lo que voy diciendo, estoy cansada, estoy harta de las empresas o de las personas que ofrecen servicios o productos y que cuando te conectás con ellos vía WhatsApp, te salta el mensaje del WhatsApp Business automático que te dice, gracias por contactar con fulanito de tal, nuestro horario de atención es de 14 a 21, y vos mirás el reloj y decís, pero pará, pero si son las 7 de la tarde, ¿no debería haber un humano allí atendiendo mi necesidad? ¿Sí? Y entonces quiero que te quedes con esto. Al nuevo cliente, en realidad, le importa 3 rabanitos si vos no estás disponible cuando él necesita la info de tu producto o de tu servicio. Exacto, Víctor. En vez de vender un producto, ahora vendemos una experiencia. Y ya vamos a hablar de lo que significan las experiencias memorables. Exactamente, vamos por ese camino. Y fíjate que se eliminaron los horarios de compra, ¿sí? Esto quiere decir, por ejemplo, que si vivís en un pueblo que duerme la siesta, que en mi caso, en donde vivo actualmente, es un lugar donde la gente hace la siesta, pero entonces en ese caso, adivinen quién se va a quedar con todos los clientes. Bueno, simplemente el negocio o el comercio que no duerma la siesta, ¿sí? Que no duerma la siesta. ¿Y esto por qué? Porque en realidad compramos cuando queremos y cuando podemos. Y las tiendas físicas, las tiendas offline, ¿sí? En algún momento, cuando todo esto pase, van a volver a la normalidad. De hecho, mañana, por lo menos acá en Argentina, vuelven muchas de ellas a la normalidad. Diría que casi todos los comercios. Pero van a tener que volver a una normalidad
con una estrategia online que acompañe esta presencia física que ya van a tener a partir de mañana, ¿sí? Hola Juan, saludos desde Colombia, ¿cómo estás? Medellín, besos a Medellín. Entonces, si tenés un restaurante que ahora estuvo cerrado, por ejemplo, y que solo hacía delivery, bueno, cuando mañana volvamos a la normalidad, por lo menos aquí en la Argentina, vamos a tener que, ese restaurante va a tener que seguir haciendo delivery, ¿sí? Porque la gente en realidad ya se acostumbró y le encantó la experiencia de que le traigan la comida a su casa, porque la verdad es que está buenísimo eso. Entonces, es muy difícil que ahora la gente retroceda en sus hábitos, en sus costumbres. ¿Por qué? Porque ya se generó una rutina, ¿sí? Por ejemplo, la ferretería de Don Pepito, que se quiere ir a dormir la siesta porque trabaja en un horario cortado, bueno, genial, se puede ir a dormir la siesta, pero de manera online van a poder vender todos los productos, por ejemplo, se me ocurre en Mercado Libre, ¿sí? Y fíjense cómo el comercio offline, el comercio físico, se está viendo seriamente amenazado si no incluís una estrategia online para vender tus productos o tus servicios, ¿sí? Esto es muy importante que lo hagas si aún no lo estás haciendo. Y fíjate que según estudios, el momento del día en el cual más compras se hacen es entre las 8 y las 9 de la noche, ¿sí? Y no es casual que las empresas que más crecieron en el medio de la pandemia son Amazon y Netflix. Es más, Amazon contrató, fíjate, 100.000 personas para Estados Unidos. Y la última semana, ahora esta última semana, Amazon aumentó en 13 millones de dólares, ¿sí? Aumentó su fortuna en 13 millones de dólares. Esto no es casual, ¿sí? Entonces, una de las características es que debes estar 24 horas pendiente de tu cliente. Y entonces ya sé lo que estás pensando, pero me vas a decir, pero Carolina, si yo, por ejemplo, ofrezco, no sé, sesiones de coaching, no las voy a dar a las 4 de la mañana porque al cliente se le ocurra. No, está claro que no, está claro que no. Lo que le vas a ofrecer a las 4 de la mañana, ¿sí? Además de una pastillita para dormir, porque seguramente está desvelado, ¿no? Y una estrategia de contar ovejitas que le va a venir súper bien. Lo que le vas a ofrecer es la info de en qué consiste las sesiones de coaching. Y ahí sí, si son las 4 de la mañana, podés tener activo tu WhatsApp Business para que ese mensaje automático salga y el cliente ya vaya teniendo información, ¿sí? La realidad, chicos, es que quien no entienda la necesidad de conexión permanente del nuevo cliente se va a perder enormes oportunidades ante su competencia, ¿sí? Y esto lamento decirlo y ser tan cruda domingo a la noche, pero esto es una realidad. La segunda característica de este cliente coronavirus o COVID-19 es que está súper informado, Vos fíjate que hasta hace 15 o 20 años atrás, cuando llegabas a comer a un restaurante, por ejemplo, no sabías con lo que te ibas a encontrar, porque en realidad no había ninguna referencia de si en ese restaurante, por ejemplo, se comía bien o si tenía buenos precios. Y muchas veces esto hacía que, la verdad, que te llevaras un par de sorpresas desagradables, ¿no? Que tenían que ver o con la atención, o con la comida, o con el lugar, o con los baños, ¿sí? Hoy día, gracias a aplicaciones como TripAdvisor, lo genial es que podés averiguar cuál es el menú del restaurante, podés ver los precios y hasta podés ver y podés leer las opiniones de personas que ya han pasado por allí. Y lo mismo pasa con hoteles, ¿no? Cuando utilizás aplicaciones del tipo de Booking, Expedia, Trivago, Airbnb y etcétera, ¿no? Hay un montón de aplicaciones para que hagas esto. Y con eso nos damos cuenta en realidad que hoy día los clientes, en su gran mayoría, cuando llegan a tu hotel o cuando llegan a tu restaurante, ya han recorrido solos buena parte del proceso de venta haciendo sus investigaciones. ¿Dónde hacen las investigaciones? Bueno, en su mayoría la hacen en Google, ¿sí? Y entonces, la característica de este nuevo cliente es que este nuevo cliente lo sabe todo.
Lo sabe absolutamente todo. Y lo que no sabe, lo consigue a un clic de distancia, ¿sí? Sabe más que vos, en realidad, de tu producto o de tu servicio. Entonces, cuando llega a vos, lo que necesita es que lo sorprendas con beneficios. Y fíjate que hablo de beneficios y no de características, ¿sí? Porque lo que tenemos que sorprenderlo es con beneficios porque las características ya las averiguó él en Google, ¿sí? Entonces, tenemos que sorprenderlo con beneficios que no hayan podido encontrar en sus investigaciones en Google, ¿sí? Juan dice, eso sí es cierto, pero desde que empezó este siglo no había tanta tecnología, es cierto lo que dice sobre el restaurante, qué exigencia para uno aprender más. Exactamente. La característica del cliente número 3 tiene que ver, y esto a todos nos pasa, y es que odiamos que nos vendan, pero amamos comprar, ¿sí? Odiamos que nos vendan, pero amamos comprar. Y hoy fíjense que estamos en la quinta era de los negocios, una especie de revolución industrial, donde los paradigmas han cambiado y el chip de la gente también ha cambiado gracias a esta pandemia, donde ya no basta que una empresa, que un servicio, que un producto se nos aparezca hasta en la sopa y decidamos comprarlo, ¿no? Como era antes. Antes casi que nos entraba por publicidad subliminal, ya ahora no ocurre más esto. ¿Y esto por qué? Porque ahora la verdad es que estamos infoxicados, es decir, tenemos una intoxicación de información. Hay mucho ruido allí afuera, ¿sí? Estamos saturados de información, de publicidad, de oferta que genera el efecto contrario, que es huir de ellas, ¿sí? ¿Por qué? Porque las percibimos falsas, porque no les creemos, porque no son personalizadas, y se hacen en serie, se hacen en cadena, como se hacía en la revolución industrial. Exactamente, el cliente es exigente, ¿sí? Juan dice, uno como cliente exige muchas cosas, como la calidad y cosas pequeñas. Exactamente, a eso vamos. Y fíjate cómo hoy una de las plataformas que más ha sabido leer este reclamo de la gente, y por eso sus ventas se han disparado el último mes, es Netflix, donde no tenés esto que estar sorteando publicidad de ningún tipo, ¿sí? Y pensaba, bueno, YouTube también, pero no, en realidad YouTube tenés que estar salteando a cada rato la publicidad, ¿no? Entonces esto de interrumpir el feed o el entretenimiento de la gente y aparecerse ante la gente cuando la gente está entretenida en otra cosa es muy molesta. Y esto Netflix lo ha sabido capitalizar muy bien y por eso vos estás viendo una película y no te aparece ninguna publicidad y esto es genial. Hola Ger, ¿cómo estás? Otra característica de este cliente COVID-19 es que quiere pagar el precio que para él es el precio correcto, ¿sí? ¿Y esto por qué? Porque en realidad, como estamos saturados de cosas gratuitas, ¿sí? Y como desgraciadamente todo lo pirateamos, desde libros a películas, ¿qué es lo que pasa? Cuando nuestro cliente se encuentra con algo que no es gratis, en realidad se quieren asegurar que lo que paguen sea lo correcto y que tengan resultados, ¿sí? Que tengan resultados, por más que ni siquiera hayan hecho el curso. Ah, pero ellos quieren tener resultados y de esto les puedo contar infinidad de anécdotas, infinidad de casos de personas, y a esto voy cuando digo que el cliente es muy exigente, de personas que ni siquiera hacen los cursos, pero ellos quieren tener resultados, ¿sí? Y siempre les digo en este caso que es como pretender ganar un trofeo o una medalla sin haber corrido la carrera, ¿sí? Esto es así. Tengo anécdotas, miles para contarles en este sentido. La característica número 5 es que este cliente, esperen que me está dando acá algo, ahí está. Este cliente COVID-19 quiere sentirse escuchado, ¿sí? Esto es básico, quiere sentirse escuchado, porque se dieron cuenta que la mayoría de personas que ofrecen productos o servicios hablan de ellos, ¿sí? Hablan de ellos, no de cómo me van a ayudar a mí, que yo soy clienta y estoy en busca de ese producto o de ese servicio. Hablan de ellos,
¿sí? Pareciera que es la era del mírame a mí, a mí, a mí y nada más que a mí, ¿sí? Y me he cansado de estudiar y de hacer auditorías de páginas web en donde lo único en realidad que veo son proyecciones del ego de sus dueños, ¿no? Y cuando les digo, sí, divino, chicos, las fotos de ustedes están fantásticos, son de revista Caras, de revista Fortune, pero la verdad es que no sé qué es lo que ustedes están ofreciendo. Las fotos están bárbaras, pero si yo entro como cliente, ¿qué hay en esta página web para mí? ¿Cuál es tu producto? ¿Cuál es tu servicio? ¿Sí? Juan dice, eso es muy maluco, en el año 2005 ya estaba YouTube, pero no había tanta publicidad en ese entonces, pero ya hoy en día, exacto, miro un video de 10 minutos y lo interrumpen 5 a 7 veces solamente para dar publicidad. De eso estamos hablando, Juan. Es absolutamente molesto tener que estar salteando la publicidad y por eso decía que Netflix supo capitalizar esa queja de las personas y por eso vos estás viendo la película y no tenés que estar saltando ninguna publicidad. Entonces, decíamos que el cliente necesita ser escuchado, no solo sentirse escuchado, sino también poder comunicarse con la persona que le va a dar la info sobre el producto o sobre el servicio sin tener que dar tantas vueltas, ¿sí? Hoy en día, ¿cuál es la forma más rápida? Haz clic aquí y eso te va a llevar a WhatsApp y eso es el medio más directo que tenemos hoy día. Bueno, mucha gente ahora está migrando a Telegram, pero nunca va a desaparecer WhatsApp, que es la plataforma con la cual la gente está más familiarizada, ¿no? Y entonces, nada de estar llamando por teléfono, que te atiende la máquina diciendo que todos los operadores están ocupados y te dejan ahí con la musiquita de Mozart. No quiero un Mozart, quiero que me atienda un humano y lo quiero ya, ¿sí? Otra de las características de este cliente COVID-19 o coronavirus es que quiere contenido de valor que le ayude a resolver su problema, ¿sí? Se terminó esto de venderle hielo a los esquimales, ¿sí? El cliente COVID está súper, no solo informado, sino que está súper empoderado y detecta con rapidez a los vendedores de humo, ¿sí? Tiene un entrenamiento para detectar a vendedores de humo. Entonces tu producto o tu servicio primero debe dar para poder recibir. Y esto es la ley de la reciprocidad, ¿sí? Esto es, cuanto más das, más recibes. Entonces, nuestra labor como vendedores es acompañar a nuestro cliente en su proceso de ventas. ¿Por qué? Porque estamos en la era del vender ayudando. Estamos en la era del vender sin vender. Y quiero que anoten, si tienen algo para anotar, esta fórmula que a mí me ha funcionado súper bien y es invisibilidad en la captura y memorabilidad en la experiencia de compra. Ya más adelante vamos a hablar lo que significa memorabilidad en la experiencia de compra, que es lo que decía por allí, creo que era Albornoz, ¿sí? La característica número 7 de este cliente COVID-19 es que quiere ofertas hiperpersonalizadas, ¿sí? Tengan en cuenta que hoy tenemos algoritmos todo el día funcionando, que siguen nuestro comportamiento en redes sociales y que permanentemente está recabando información acerca de nuestros gustos, ¿sí? Y una pregunta que me han hecho infinidad de veces es, Carolina, ¿por qué si yo estuve viendo un producto en una web, bueno, después vaya donde vaya me aparece ese producto? Pareciera que, no sé, que me sigue por todos lados. Y la verdad es que sí, te estás siguiendo por todos lados porque te sigue a través de un cookie, ¿sí? Que es el que te espía 24/7, ¿sí? No queremos el producto o servicio en serie, queremos ofertas que sean personalizadas, ¿sí? No queremos despersonalizarlo, queremos un servicio o un producto que esté diseñado para nosotros, algo que nos diferencie del otro. Por eso, el éxito, por ejemplo, no sé si han visto,
zapatillas personalizadas, ¿no? Hay zapatillas personalizadas, hay zapatos también personalizados que tienen mucho éxito, sobre todo en Estados Unidos. Ya les voy a contar el caso de una casa en Estados Unidos que hace zapatos personalizados, ¿no? Y entonces, hoy en día, fíjense cómo en realidad co-creamos o co-diseñamos, ¿sí?, productos o servicios con nuestro cliente. Es más, desde hace unos meses, mis servicios son de esa manera. Entonces, ¿qué hacemos? Nos sentamos con el cliente a diseñar qué es lo que quieres aprender. Y entonces vamos viendo la necesidad. Y la verdad es que funciona muy bien. Y la gente lo agradece mucho, simplemente porque esto es una exacto, el barbijo personalizado. Esto es una realidad, chicos. No le cabe el mismo traje a todo el mundo, el mismo vestido, el mismo zapato, pues simplemente porque somos todas personas diferentes. Entonces esto hay que tenerlo claro a la hora de vender. Muy bien, te estarás preguntando entonces, bueno, ok, Carolina, ya sé las características de este nuevo cliente COVID-19. Ahora, la pregunta, ¿cómo hago para venderle? Seguramente es lo que te estás preguntando. Bueno, ¿cuál es el mayor desafío? El mayor desafío es captar su atención. ¿Y esto por qué? Porque estamos en la era donde la información es abundante. La información, ya lo dijimos antes, estamos infoxicados con información. Pero ¿qué pasa con la atención? La atención es escasa. La atención es escasa. Y les voy a dar un dato que les va a parecer alarmante, que yo cuando lo estudié me pareció tremendo. Y es que para nuestra generación, imagino que ninguno de los que está acá somos millennial, ¿no? Aunque tenemos un comportamiento de compra, pero no somos de una generación millennial. Fíjense que antes el periodo de atención de una persona rondaba los 18 minutos. ¿Se acuerdan? Seguramente más de uno ha visto las charlas TED, ¿sí? Las charlas TED fueron diseñadas justamente en 18 minutos porque en ese entonces se decía que era el tiempo en el cual una persona podía estar atenta, por ejemplo, a una charla. ¿Saben a cuánto se redujo ahora este periodo de atención? Se redujo a 8 segundos. ¿Escucharon bien? De 18 minutos a 8 segundos. ¿Y esto por qué, chicos? Porque estamos en la era del TikTok. ¡Bravo por TikTok! Y TikTok ha venido a cambiar, ¿sí? Ha venido a cambiar nuestra forma de consumir contenido. ¿Por qué? Porque hoy está TikTok, donde actualmente hay muchísimos profesionales. Si quieren, tenemos para hablar otro live de TikTok. Si quieren que hable de TikTok, me lo comentan por ahí abajo, porque es otro capítulo. Donde hay muchos profesionales en TikTok y porque la gente está consumiendo, ¿sí? Está consumiendo contenido y videos que duran 1 minuto, ¿sí? Por eso es que se redujo el periodo de atención. Entonces, lo primero, dice Flor, yo soy millennial, y cierto, las cosas me tienen que llamar la atención de toque. Exactamente. Asimismo, se ha dado fuerza esa red social. Exactamente. Hoy estamos consumiendo contenido como TikTok, ¿sí? E insisto con esto, por más que no seamos millennials, pero la forma en cómo se consume es tiktokera. Y acabo de inventar una palabra, tiktokera, ¿sí? Entonces, tenemos que definir la estrategia, ¿sí? Primero lo que tenemos que hacer antes de vender, y ojo con esto, antes de vender lo que debemos crear es nuestra tribu, ¿sí? Debemos crear nuestra comunidad, nuestra audiencia, para luego después venderle. ¿Cuál es el mayor error a la hora de ofrecer productos o servicios? La venta en frío, ¿sí? No saben a quién venderle, pero ya salen con la venta en frío sin haber formado antes una comunidad, ¿sí? Entonces, y además, esto que yo lo he visto mucho, ¿no? Esto de, y es una metáfora, tómenla como tal, esto de salir con un megáfono a la calle gritándole a todo el mundo, ¿no? Como vendo, corbatita, o sea, esta cosa de gritarle a todo el mundo, en realidad lo que termina pasando es que nadie nos escucha, ¿sí? Porque nadie se siente identificado con esa venta masiva, ¿no?
Porque uno dice, ¿a mí me está vendiendo? No, yo no me siento identificado con eso. No, a mí tampoco me está vendiendo. Entonces, ¿quién se siente identificado con esa forma masiva de venderle a la gente? No, tiene que ser segmentado, a través de nichos, ¿sí? Entonces, el salir a vender sin antes haber formado una comunidad, sin antes haber formado una tribu, es tremendamente, casi te diría que es suicidio, ¿sí? Dice Juan, ya hoy en día se maneja mucho el mercado desde lo físico hasta lo digital. Exactamente, es lo que decíamos anteriormente, ¿no? Ahora bien, Carolina, ¿cómo se construye una comunidad? Bueno, una comunidad se construye en primer lugar generando contenido, generando muchísimo contenido, contenido de valor, que sea de valor para tu audiencia y los ayude a resolver sus problemas. Y el secreto acá es la constancia, ¿sí? Este es el secreto número 1. Por más que al principio te vas a dar cuenta que tu contenido va a ser visto solo por tu familia, ¿sí? Porque esto te va a pasar y vas a publicar un videíto y tu familia te va a decir, ¡qué lindo, Juan, el videíto que acabas de hacer, hermoso! Y lo van a ver solo tu familia y a veces que ni tu familia. Bueno, esto hay que soportarlo, ¿sí? Esto hay que soportarlo porque es un tiempito nomás, ¿eh? Esto va a pasar al principio cuando empieces a crear contenido, cuando empieces a crear tu audiencia, tu tribu. ¿Por qué? Porque al principio vas a ver que va a ser tipo monólogo, o sea, vas a hacer un monólogo, porque no vas a tener todavía engagement, interacción con la gente, porque la audiencia tarda en aparecer. Entonces, vas a hacer, como yo siempre les digo, que es como el artista, ¿no? Que se presenta en un teatro que está vacío, ¿no? Se abre el telón, sale el actor y mira así y en la butaca no hay nadie. Bueno, esa es la imagen para que te des una idea de lo que va a pasar cuando empieces a crear contenido. Pero esto no es para desalentarse, ¿sí? Solo que a mí me gusta contarles la verdad, porque estamos en la era también donde las verdades incómodas son la clave de todo, ¿sí? Y fíjate cómo cada uno de nosotros, en realidad, pertenecemos a diferentes tribus, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos diferentes tribus. Yo, por ejemplo, por la mañana, no sé, soy de la tribu de los padres de los chicos del cole, ¿no? Los compañeritos de mis hijos. No sé, por la tarde de Zumba o la comunidad de yoga. Y por la noche pertenezco a la de, no sé, a la de emprendedores de Latinoamérica y Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, como todos, pertenecemos a diferentes tribus. Decíamos anteriormente que también hay que resolver los problemas de la tribu, es decir, ayudarlos a resolver los problemas de la tribu. Y muchas personas me han dicho, Carolina, ¿por qué tendría que entregar mucho contenido de valor gratuito si en realidad no voy a generar un retorno inmediato, un beneficio inmediato? Y esto es una realidad. Esto no va a suceder así, esto no es de la noche a la mañana, ¿sí? Y entonces me dicen, Carolina, esto que vos me estás diciendo que yo haga, que genere contenido, ¿vos estás segura que me va a funcionar y que me va a traer resultados? Bueno, y en realidad mi respuesta es siempre la misma, y es que si uno quiere llegar al $1.000.000 en ventas, lo primero que debe hacer es agregar primero $1.000.000 en valor, ¿sí? En valor a tu tribu, ¿sí? Esto es así. Y la verdad es que no te quiero mentir y no te voy a vender una versión edulcorada de la cosa, porque cuando empieces a generar contenido en cualquier formato que lo hagas, es muy frustrante, salvo que compres seguidores, pero los seguidores no te van a garantizar engagement, ¿sí? Y no te va a garantizar que a ese nicho o a esos seguidores les interese el contenido que estás creando, ¿sí? Y entonces es muy frustrante porque no ves resultados inmediatos, ¿no? Y yo pensaba que es cuando empezás el gimnasio, ¿no? Y vas a 2 clases y ya querés tener los abdominales marcados, ¿no? Bueno, esto es como todo en la vida, chicos. Es un proceso que lleva su tiempo, ¿sí? Y como lo decíamos anteriormente, el secreto es la constancia.
Muy bien, dijimos entonces primero que tenemos que tener una estrategia, tenemos que definir una estrategia. Lo segundo que tenemos que hacer es planear nuestra técnica de ventas. Y el principio más importante que quiero que entiendas aquí es que, y esto es muy importante, chicos, es que no estamos vendiendo productos o servicios, sino estamos vendiendo relaciones, ¿sí? Estamos vendiendo relaciones a futuro, a largo plazo. ¿Por qué? Porque la gente no compra productos ni compra servicios. La gente no conecta con productos o con servicios. ¿Con quién conecta la gente? Con otra gente, ¿sí? Entonces, por eso es que decimos que vendemos relaciones, ¿sí? El vendedor del futuro es un creador de relaciones a largo plazo. Entonces, lo que tenés que hacer es enfocarte, construir relaciones con todas las personas que aparecen en tu camino, ¿sí? Y si te enfocas en construir relaciones con todas las personas que aparecen en tu camino, vas a tener un 70% de probabilidades de que hagas una venta. Pero la venta se va a realizar no de manera forzada, no como si nos estuvieran casi violando, ¿sí? Piensen en la venta como si fuera una construcción de una relación entre un hombre y una mujer, o una mujer y una mujer, me da igual como sea, pero digo, en una construcción en la cual uno no le pide de la noche a la mañana casamiento a una mujer, a un hombre, ¿no? Esto no se hace así, esto lleva su proceso. Bueno, la venta es exactamente eso, ¿sí? Entonces, la carrera de construir relaciones es como una bola de nieve. Y esto es que conforme avanzas y tus relaciones crecen, crece también la bola y tu fuerza, ¿sí? Y entonces decíamos que estas relaciones que construyes con tus clientes deben tener 3 características que son bien identificables y son bien importantes. La característica número 1 es que estas relaciones que construís con tus clientes, esperen que tomo un traguito de agua porque me estoy quedando seca, perdón. Ahí está, mientras leo un poquito acá. Es espectacular todo lo que estás compartiendo. Gracias, Jessy, gracias, Caro, todo esto que compartís. La venta es igual a una relación matrimonial, exactamente, Juan. Así es. Quiero que lo vean así porque es así, ¿sí? Entonces, decíamos, para construir sí, tomé agüita, gracias, Juan. Para construir una relación debe ser memorable. Y esto hablábamos un poquito anteriormente con Albornoz, no sé si sigue acá en el chat. Deben ser memorables. Y para entender el concepto de memorable, me gustaría que hagas memoria y me gustaría que recuerdes cuándo fue la última vez que te sorprendió tanto un vendedor o una vendedora que le hablaste a tus amigos de él o de ella, ¿sí? Quiero que hagas memoria, a ver si tuviste o recordás haber tenido una experiencia de compra, a eso nos estamos refiriendo, ¿no? Una experiencia de compra que haya sido memorable, ¿no? Dice Juan, dime una cosita, profe, ¿cuántos tipos de clientes hay? Después vamos a eso. Eso vamos a hacer un live posterior de los tipos de clientes, ¿sí? Porque acá estamos hablando muy general, ¿sí, Juan? Bien. Te voy a contar una anécdota que yo tuve, así aterrizamos un poco más el tema de la memorabilidad en la experiencia. Y fíjense que lo van a entender porque es muy gráfico. Yo necesitaba comprar un par de ojotas, ¿sí? Las chanclas, ¿sí? En otros países se dicen las chanclas. Y claro, en este contexto de cuarentena, en realidad los negocios donde podía comprarlas no estaban abiertos, ¿sí? Los negocios no estaban abiertos. Y entonces, de todas maneras, busqué el negocio en Facebook, me comuniqué vía WhatsApp para preguntar si, se hacían envíos a domicilio. Me dijeron que sí, que hacían envíos a domicilio, pero que lo llamara el otro día, ¿sí? Porque en estos momentos donde yo me estaba comunicando, no estaban disponibles, ¿sí? Y estaban preparando pedidos, ¿no? Entonces yo me enojé, yo dije, pero ¿cómo puede ser que no me atiendan? Esto que hablábamos anteriormente, ¿no? ¿Cómo puede ser que yo necesito mis hojotas ya? Porque claro, yo estaba limpiando
y se me habían roto mis ojotas y necesitaba unas ojotas urgentes, ¿no? Por eso digo esta cosa de ya, lo necesito ya. Y por eso, quien pueda aprovechar ese momento ya, gana la venta, ¿sí? Esto es así. Entonces, bueno, me enojé, yo me enojé, ¿no? Y le dije, bueno, ok, bueno, sí, hoy no, bueno, te vuelvo a llamar mañana. Y la verdad es que el otro día no tenía ganas de llamar, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso indicaba que iba a tener otra vez que hablar otra vez. Bueno, cuestión que, es más, le dije a mi marido, me enojé, bueno, y le decía a mi marido, ¿ves cómo se pierden ventas y te das cuenta cómo puede ser que en este contexto y bla, bla, bla? ¿Qué pasó? Y para no hacerte el cuento tan largo, ¿qué pasó al otro día? Al otro día, a las 8 de la mañana, recibo un mensaje en mi WhatsApp con las fotos de las hojotas que me ofrecían, ¿sí? Con el precio, con el color, con el modelo, toda la oferta de hojota, todo con fotito y precio en mi WhatsApp. Pero claro, yo dije, ay, qué bueno, fantástico. Pero claro, ¿qué pasaba? El tema era que, si bien, digamos, yo sé lo que calzo, ¿sí? Vieron que muchas veces depende del zapato, por ahí es un número y por ahí es el otro, y esto va a variar de acuerdo al zapato, y más en hojotas, ¿no? Y entonces le dije, sí, la verdad que sí, pero no sé cuál pedirte que me traigas, ¿no? Porque recuerden que tenía que traérmela a domicilio. Entonces, si yo ya la pagaba y ya me la traía, y si me quedaba mal, era mi respuesta, ¿no? Entonces, bueno, le digo, lo que pasa es que no sé cuál, porque viste que yo, bueno. Y entonces le dije que no estaba segura. Y entonces, ¿saben qué me dijo? No te preocupes, te llevo todos los modelos que necesites, te las medís tranquila en tu casa y listo. Y así fue, chicos, hasta le pagué con transferencia bancaria. El tipo me trajo todas las hojotas que yo había visto en los posibles números, porque yo tenía un número por ahí, pero por ahí podía ser otro. Así que la verdad es que me sorprendió gratamente y eso es lo que es una experiencia memorable de compra, ¿sí? ¿Y por qué es una experiencia memorable? Porque yo la estoy contando, incluso es más, hice un videíto contando la experiencia de compra y ahora se la estoy contando a ustedes. Eso es una experiencia memorable. Y fíjense que no hay que hacer demasiado para tener una experiencia memorable, sino que uno, esto de diferenciarse y poder hacer pequeñas cositas, ¿sí? Que no nos cuestan mucho, pero marcan una diferencia. Dice Juan, yo tengo una experiencia en un restaurante, yo iba mucho a ese lugar por la cantidad, por la calidad, debe ser por la cantidad, por su servicio y la calidad. Sin embargo, yo era un cliente fijo. Está bien, tuviste una experiencia memorable también, una buena experiencia. Genial, es eso, se trata de eso, ¿no? Esta construcción también de relaciones que estamos hablando a largo plazo también debe ser emocionales y de hecho son emocionales, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya todos sabemos que uno de los principales motivadores de compra es la emoción, ¿sí? Y esta emoción puede ser de dos tipos. Hay una emoción que tiene una urgencia más circunstancial, ¿sí? Aquí el cliente identifica un factor externo que hace que tenga que comprar. Por ejemplo, se agrandó la familia, entonces, bueno, deben comprar una casa más grande, o tenés una fiesta y, no sé, no tenés zapatos de gala para ponerte, o, por ejemplo, nació tu bebé y le tenés que comprar, bueno, desde ropa nueva hasta mobiliario para su habitación, ¿sí? Esa es una urgencia que tiene que ver con un entorno, ¿m? Con una urgencia que es circunstancial. Y luego está la urgencia emocional, y esto es espontáneo, es decir, cuando es emocional, vas por la calle, viste una cartera o viste no sé, una billetera en el caso de los varones, que le gustó y se la compraron. Luego cuando vuelven a su casa, su mujer o el marido le dice, ¿por qué compraste esta cartera? ¿Por qué compraste esta billetera? Y la verdad es que no se puede justificar, racionalmente no la podemos justificar, ¿no? No nos sale, la justificación racional no nos sale. ¿Por qué? Porque la compra fue emocional, ¿sí?
Duré como 6 meses visitando este restaurante, seguramente porque, claro, te ofrecieron esta experiencia memorable. Claro que sí, es así. Estas relaciones también deben ser co-creadas. Y fíjense qué diferente es si como vendedores eh, le queremos así como encajar el producto o el servicio a nuestro cliente como de lugar, como si fuera una guerra, ¿no? A si en cambio participamos con él, como decíamos antes, en la configuración, en la co-creación, en el codiseño, ¿no? Del producto o del servicio. Entonces allí vamos a pasar de ser no un rival, ¿sí? No un enemigo, sino un compañero de viaje, ¿sí? Un compañero de equipo, un compañero, un co-equiper que le ayuda a decidir su venta. Fíjense qué diferente que suena, ¿no? Y les hablaba antes de una tienda de zapatos, ¿no? En Estados Unidos hay una tienda de zapatos que en cuanto entras te presenta muchas opciones de zapatos, a esto a las chicas les va a gustar, y luego con eso arman junto a ti el zapato de tus sueños, ¿no? Entonces se fijan la forma de taco que elegiste, el color, el estilo, ¿no? Y a esto me refiero cuando hablamos de personalizar los gustos de cada cliente, ¿no? Muy bien, entonces dijimos que tenemos el definir la estrategia, la técnica de ventas, y lo que nos falta para ponerle un moñito a todo esto es un sistema, ¿sí? Un sistema automatizado que nos ayude a hacer todo lo que es el proceso de venta. Pero Carolina, me dijiste que yo tengo que atender a mi cliente a las 4 de la mañana. Sí, pero va a haber un porcentaje del proceso de venta que lo vas a tener que tener automatizado, sin perder, lógicamente, esta relación que tenés que tener con los clientes. Pero hay un porcentaje que vas a tener que tener automatizado, ¿sí? Entonces, en el nuevo mundo de ventas, no hay espacio para quienes no usen la tecnología como aliada, ¿sí? Y no como enemiga. Escucho personas que todavía al día de hoy, y con esto de la pandemia, se enojan con la tecnología y están en contra de la tecnología. Entonces, si no empezamos a ver a la tecnología como nuestra amiga, se nos va a hacer un poco complicado, ¿sí? Sobre todo ahora que dimos un salto tecnológico muy abrupto. Y entonces están desde los bots, desde los robots, digamos, de respuesta automatizada para redes sociales, los de Facebook, ¿sí? Entonces ese robot te va llevando por diferentes caminos, ¿no? Según tu respuesta, para finalmente enlazarte con un WhatsApp, y donde ahí te atiende un humano, seguramente más de uno ha pasado por uno de estos robots de Facebook al querer comprar o información, querer saber información sobre un producto o un servicio, ¿no? Después está el email marketing, el WhatsApp marketing. Entonces, digamos, este proceso hay que automatizarlo. ¿Cómo? Con herramientas, hay un montón de herramientas para hacerlo, ¿sí? Y esto ya merecería otro live también para hablar solo de herramientas para hacerlo. Entonces, lo que quiero que te lleves es el resumen. Vamos a resumir hasta ahora. Lo primero que tenemos que hacer, y sería como la semana 1, es definir tu estrategia de contenidos. Es decir, vas a entregar valor y vas a ayudar a las personas a resolver sus problemas, ¿sí? En la semana 2 vamos a ver lo que es la técnica de ventas, es decir, cómo podemos hacer que la experiencia de compra de tu servicio o de tu producto sea más memorable. Y en la semana 3 lo que vamos a hacer va a ser automatizar todo este proceso comercial. Y finalmente quiero que te lleves la idea que el deporte de las ventas es más mental que estratégico, ¿sí? Es más psicológico que otra cosa. Entonces, si sabes las 1000 estrategias, pero tu mindset no es el adecuado, de nada te va a servir la implementación del proceso. Y entonces quiero que se lleven, que se necesitan algunas palabritas claves para que todo esto ocurra, que tienen que ver con la automotivación, con la disciplina y con la fortaleza.